Juan Pablo Fusi es uno de los grandes historiadores españoles. Formado en Oxford, tuvo la gran suerte de ser discípulo de Raymond Carr, quien le enseñó que eso de la leyenda negra de España no se sostenía, que nuestro país desde el punto de vista histórico no era diferente a otros de Europa. Y también le enseñó a dar una visión de España serena, despojada de tópicos, de mitos, de leyendas, de interpretaciones abusivas y de extrapolaciones ideológicas. Catedrático de la Complutense de Madrid y autor de una muy exitosa biografía de Franco, hoy nos visita en Periodista Digital para presentarnos esta breve historia del mundo contemporáneo, editada por Galaxia Gutenberg, donde, al estilo de su también exitosa Historia Mínima de España, Juan Pablo Fusi recorre en breves capítulos la historia moderna contemporánea desde 1776 hasta nuestros días. Juan Pablo Fusi, un placer tenerlo aquí en Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, yo sé que a los historiadores no les gusta que les hagan este tipo de preguntas, pero no puedo resistir, porque el libro arranca con la llegada de Alexis de Tocqueville a Estados Unidos. Y me preguntaba qué hubiese pasado si Alexis de Tocqueville en el año 1831, en lugar de llegar a Estados Unidos, los vientos lo hubieran llevado a España. ¿Qué España hubiera visto? ¿Qué le habría llamado la atención? Bueno, hubiera visto una España tremendamente desordenada en el medio de una de las crisis más profundas que ha tenido nunca España. Yo creo que los historiadores hemos minimizado la crisis que España sufre de, pongamos, 1790-1840, porque ahí la guerra napoleónica, la pérdida de América, la etapa nefasta de Fernando VII y ya en el 1830 la guerra civil, yo diría que dejó literalmente a España sin Estado que había sido relativamente fuerte antes de los años 1790, o por lo menos todavía era un gran imperio. Por tanto, Tocqueville se habría encontrado con una crisis del antiguo régimen que probablemente le hubiera interesado mucho, y un país en el cual no hay Estado y por lo tanto con una situación de vacío de poder, o lo que hoy llamaríamos Estado fallido, muy grave. Usted entiende la historia como un proceso abierto, como un proceso inestable. No hay historia predeterminada, no hay país que tenga un destino predeterminado. Lo vemos en este libro porque en el siglo XX no hay un patrón. Es decir, pasa lo que pasa. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, estalla por lo que estalla. Sí. Usted ha dicho que le ha impresionado mucho, por ejemplo, el atentado de Sarajevo, que pone en marcha la Gran Guerra Europea. ¿Por qué le llama la atención? Bueno, por la fragilidad del acontecimiento, ¿no? Ese acontecimiento podía no haber ocurrido, y le cuento, si le parece, porque es muy entretenido el atentado de Sarajevo. El atentado de Sarajevo va a ir a visitar Sarajevo, que es entonces una provincia del Imperio Austrohúngaro, el heredero del imperio, como si fuera el príncipe Felipe. Le advierten por todos los sitios que pudiera haber un atentado. ¿Atentado de quién? Se teme que jóvenes nacionalistas serbios, apoyados por el reino de Serbia, que está al lado, pudieran atentar. Y efectivamente, él va, y van en coche descubierto. Y hay dos atentados. Uno a primera hora de la mañana, que pegan al coche de al lado y matan a un policía o dos. Son 4 jóvenes, 2 huyen y a 2 los detienen. Bueno, como ocurren esas cosas, pues continúa todo el acto como si aquí no hubiera pasado nada. Y efectivamente van al ayuntamiento, ponen la bandera, almuerzan, reciben al príncipe heredero, dan los discursos. Por la tarde vuelven la comitiva hacia el hotel, son unos 30 coches, se equivocan la ruta, para el primer coche y se detienen como a unos 50 o 60 metros de un café donde estaban los otros 2 jóvenes de 18 y 19 años que se habían escapado. Uno dispara y mata al príncipe heredero. Bueno, el número de azares, de casualidades, de circunstancias inesperadas que llevan a ese atentado y que hacen el atentado posible, pues verdaderamente que eso sea no la causa, pero sí el detonante de una guerra en algo que ha podido fallar tantísimas veces, digamos, desde esa perspectiva que decía usted, de una persona que en la historia ve mucho, no todo, pero desde luego mucha posibilidad, mucha alternativa, mucha indeterminación y mucho hecho accidental y azaroso, pues es casi modelo para historiadores el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Una de las claves de su obra es el estudio del nacionalismo. Usted ha escrito que el fundamento del nacionalismo es la modernidad. ¿Qué significa eso?
Bueno, los historiadores y sociólogos y politólogos tenemos un gran debate, ¿eh? Y se entienden clarísimamente, no me voy a poner pedante ni pesado. O modernistas o perennialistas. Perennialistas sería el que cree que alguna forma de nación, ¿eh?, y de pertenencia ha existido siempre. Y en un cierto sentido parece evidente y obvio. Y los modernistas seríamos los que creemos que el nacionalismo es un tipo o de teoría política o de reacción emocional o de movimientos políticos que se corresponden mucho más a sociedades muy articuladas, industriales, urbanas y modernas, donde tiene que haber una opinión pública ya bien consciente, etcétera, donde tiene que haber unos medios de comunicación modernos que puedan difundir las ideas, donde tiene que haber una educación primaria y secundaria igual para todos. Y es en este segundo sentido en el que decimos que el nacionalismo es parte de la época de la sociedad moderna, de la modernidad, de la época moderna, como queramos llamarlo, y por tanto que cualesquiera que sean los sentimientos que pueda haber de identidad, de pertenencia, etcétera, en Roma, en la Edad Media, en los estados dinásticos de los siglos XVI y XVII, hasta la Revolución Francesa es bastante difícil de hablar de nacionalismo en el sentido moderno. Ha dicho también que Franco ha dejado muy dañada la imagen del nacionalismo español auténtico, ¿no? ¿Cuándo cree que se debilita el nacionalismo español? Pues yo sí creo, es decir, que desde luego la dictadura de Franco, la propaganda enfática, la retórica exagerada, por ejemplo, ¿no?, la exaltación de los reyes católicos, del imperio, de la hispanidad, que siempre ha existido algo, hay que ser justos, antes de Franco, algo de todo eso dentro de la conciencia española, pero desde luego no era una consigna oficial, como se convierte en el régimen de Franco. Yo creo que eso, la identificación del régimen de Franco con una visión rancia y retórica de España ha dañado muchísimo al españolismo y desde luego al nacionalismo español político. Sobre todo a las generaciones posteriores a 1975, ¿no? Sin duda, pero por ejemplo, hablando en primera persona, en mi propia generación, nosotros estudiar, por ejemplo, a Isabel la Católica en mi generación, yo nací en el año 45, educado en los 60, nos resultaba casi imposible por ese rechazo, ¿no?, que claro, es Isabel y Fernando, el yugo y las flechas, que era al mismo tiempo el yugo y las flechas, la Falange lo convierte en uno de los símbolos de su partido, y se llenan muchísimas iglesias y edificios de España en la inmediata posguerra con el yugo y las flechas, que duraron durante bastante tiempo. Eso, sin embargo, fíjese que yo ahora pienso, como tantísimos otros historiadores, que el reinado de los reyes católicos es importantísimo y que fueron los dos, cada uno a su estilo, no como aparecen a veces en ciertas series, pero desde luego políticamente, claro, gente con enorme sentido del Estado. Claro, que se lo mitificó, ¿no? Sí. Pasó del hecho histórico, pasó a ser mito, ¿no? Claro. Y en ese momento pues se lo produce, por lo menos en una conciencia crítica, un rechazo fuerte. Y paralelamente lo que se produjo es justamente una identificación de democracia con nacionalismos periféricos. Mientras se desacredita el españolismo, se revaloriza como si fueran exactamente igual, España democrática igual a una España no unitaria y a una España que reconoce los derechos de las nacionalidades, lo cual, este último punto, uno puede apoyarlo, pero sí que es verdad que todo eso, efectivamente, a la hora de construir un Estado, pues crea muchos problemas, ¿no? Declararse conservador o de derechas está todavía mal visto, ¿no? Es algo de escasa respetabilidad intelectual, digamos. A usted le gusta recordar, sin embargo, que la tradición representada por gente como Cánovas o como Maura fue la que introdujo la legislación social en España. Pero, sin embargo, eso se suele olvidar, ¿no? Se olvida en primer lugar, España, como otros países, no somos el único, pero la guerra civil, la dictadura de Franco, ha supuesto unas rupturas muy fuertes en toda la historia política. Por ejemplo, es muy difícil que un partido conservador español, el Partido Popular hoy, hiciese un congreso y pusiese la foto de Cánovas o de Maura detrás, porque no dice nada prácticamente al hombre medio español. No así la izquierda, que ha mantenido más en su identidad el Partido Socialista con Pablo Iglesias, o lo que fuese. Y bueno, y efectivamente, en Inglaterra, por ejemplo, cuando hay la toma del primer ministro, el primer discurso, todo el mundo está alerta a ver a quién cita, ¿no? Porque si cita a Disraeli o cita a Gladstone
Gladstone o cita Palmerston, etcétera. Bueno, eso a mí como historiador me gusta mucho, ¿no? Que no se hayan interrumpido tradiciones políticas e identidades ahora políticas. Está muy de moda Churchill. Siempre ha estado de moda. Sí, pero es como que son etapas, ¿no? Efectivamente, pero efectivamente en España, pues hay que decirlo así, es decir que primero Cánovas del Castillo es lo que podíamos llamar el creador del Estado español contemporáneo, por un lado, y luego el Partido Conservador, desde luego con Silvela, Dato y sobre todo Maura, tiene una política social más amplia y más decidida que el Partido Liberal. A los conservadores se debe primero a Dato la ley de accidentes del trabajo y la ley del trabajo de la mujer, etcétera, y a Maura las pensiones de jubilación. Es verdad que los otros, luego el Partido Liberal incorpora también políticas de tipo social y asistencial, pero a Maura lo que es de Maura. Y Juan Pablo, ¿por qué viendo las atrocidades que se han cometido a lo largo, sobre todo en el siglo XX y en especial en las carnicerías que ha habido en los países comunistas y no comunistas, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, pero en especial en el de los comunistas, ¿por qué a día de hoy, habiendo atravesado ya todo ese siglo, lo curioso es que a uno le llamen fascista y sea un insulto, y a otro le llamen comunista y sea un motivo de orgullo? Sí. Bueno, no tengo yo las claves psicológicas y de los usos de los lenguajes como para poder responder con claridad a esa pregunta. Se me ocurre pero sí es una pregunta muy importante, y yo también es un tipo de reflexión que muchos tendríamos que hacer. Leía hace poco un historiador holandés, Dick Cotter, premiado el año pasado con el premio Samuel Johnson 2011, un trabajo autorizado por el gobierno chino, y es el primer historiador occidental que le dejan ver archivos. 45 millones de muertos calculan entre el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural en China. O sea que Mao sería el gran asesino del siglo XX. En fin, yo creo que es un grado de atrocidad como difícilmente comparable. Bueno, Stalin, pues andamos por los 20, 21, 22 millones, no digo que todos fusilados contra el paredón, pero entre campos de concentración, entre represión, entre hambrunas, entre purgas, etcétera, un montón. Hay un determinado momento, en el año 36, me parece que de los 1.100 y pico delegados al Congreso del Partido Comunista anterior, se ejecutan casi a 1.000 y sobreviven 100 y pico del propio Partido Comunista, ¿no? Sí, porque Stalin no se fiaba ni de sus hombres. Exactamente, efectivamente. Bueno, ¿por qué? Yo creo que la revolución soviética nació con una especie del ethos, ¿no? de la revolución y del obrerismo, y bueno, esos valores de justicia y de igualdad social, etcétera, pues todavía en la conciencia nuestra, incluso cuando reconozcamos el horror a la que condujo el régimen soviético desde el primer momento, no solo desde Stalin, desde el primer momento, pese a todo ello tiene ese aura de prestigio que efectivamente hace que comunista no sea un término de abuso. Luego hay que decir también que efectivamente yo no disminuiré nunca un punto de crítica a esas atrocidades, pero es verdad que los partidos comunistas en la resistencia y luego en muchos países lucharon por la democracia contra dictaduras, etcétera, y eso pues evidentemente lógicamente pues ha sido parte de ese heroísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a ver, Baroja, Unamuno, Gabriel Celaya, Elías Querejeta, Nicolás Redondo. ¿Le han interesado personajes que se sienten vascos y no por eso son nacionalistas? Sí. Bueno, yo eso me alegro de la pregunta y efectivamente así es. Es decir, en las regiones, por decirlo de alguna manera, países, me da igual, ¿no? Fuertemente nacionalistas, sobre todo en los nacionalismos de minorías, no son homogéneas, y los nacionalismos son muchas veces son nacionalismos divisorios, por utilizar una expresión del historiador Hobsbawm, ¿no? Son nacionalismos divisorios. Quiero decir que hay muchas culturas políticas y son regiones plurales. Por lo menos la vasca lo es muy, muy destacadamente, y lo ha sido siempre, lo que llamamos, o hemos acabado llamando todos, y reconociendo todos, el pluralismo vasco. Por tanto, el ser euskaldún nacionalista es una manera de ser vasco. Hay vascos liberales, hay vascos socialistas, hay vascos revolucionarios, de izquierdas, y muchísimos vascos que se han sentido profundamente vascos, que no han interpretado su identidad como igual a constitutivo de una nación propia y distinta, y que han hecho del análisis de lo vasco y de lo español, utilizando el castellano como lengua, parte de su identidad y de su instalación en la vida. Por tanto,
Y Juan Pablo, lo de la España plural, Sí. ¿es una muletilla o es algo que realmente en determinado momento se puede llegar a vivir, a plasmar, pero en las dos direcciones, para decirlo Sí. gráficamente, de Madrid a Barcelona, pero también de Barcelona a Madrid, ¿no? Bueno, termina convirtiéndose en una muletilla y la capacidad, ¿no?, de insistencia y de repetición de los medios de comunicación actuales son tan inundatorias siempre que acabamos todos un poco fatigados de cualquier expresión, sea deportiva, sea política, etcétera, enseguida muy fatigados de esas expresiones. Hombre, España sí tiene un origen plural, ¿no? Ahora, sin exagerar, y depende de qué momento estemos hablando. Por ejemplo, es evidente que si nos ponemos en la mitad de la Edad Media, pues hay un reino de Navarra, hay una corona de Aragón, hay un reino de Castilla y hay el reino de Granada, y por lo tanto ahí podía haber perfectamente cristalizado varios estados separados. Por mucho que pueda haber, sobre todo en los reinos cristianos, ciertas afinidades de origen lingüístico, hay variedades en el habla, pero en fin, se parecen que tampoco bastante. se llevaban muy bien entre sí. No se lleva muy bien, hay todo clase de alianzas y de no alianzas, etcétera, etcétera, pero también es así Italia, también es así muchos otros países. La monarquía de los Austrias, efectivamente, y ya hay que empezar a matizar lo del pluralismo español. La monarquía de los Austrias, efectivamente, hay una integración de los distintos reinos, coronas, territorios, etcétera. Y los Austrias mantienen administraciones separadas de todos y cada uno de sus territorios. Pero la salvedad que hay que hacer es una: no hay más fuente de soberanía que la corona. Ni las cortes de este reino ni del otro jamás tuvieron un solo elemento de soberanía propia. Por lo tanto, y todo el poder está centrado en la corte. Las autoridades locales, los virreyes, actúan en nombre del rey. Incluso hasta las historias, cuando uno lee la historia de Aragón, son encargadas por el rey para decir: yo mando también ahí, y ese es mi territorio igual que el otro. Por tanto, ya empezamos a ver que hay un poder mucho más unitario, aun cuando subsistan coronas particulares y no se autotitulan, no eliminan las identidades territoriales, ni tampoco imponen proyectos lingüísticos o ultranacionales desde arriba. Pero la única fuente de soberanía es la corona y nada más que la corona. Y luego en el 18 se siguen manteniendo, se eliminan ya efectivamente algunas instituciones de tipo jurídico-político regionales, pero otras subsisten, como los fueros vascos hasta bastante avanzado el 19. Pero sí hay, perdón, puedo resistir preguntarle por el siglo XIX, sí, por la complejidad que tiene. Sí. Y pudo haberse de alguna manera evitado. ¿Por qué cuando después de la Constitución de Cádiz, digamos que España estaba dando una lección ahí de sensatez en el campo político, en el campo de las libertades? ¿Por qué todo se trastoca y por qué al fin de cuentas después los militares entran a jugar partido en la política, el carlismo ¿qué pudo haber pasado ahí para que ese siglo prácticamente se perdiera hasta Cánovas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, como siempre las cosas son muy complicadas. Yo creo que hay un cierto espejismo liberal y revolucionario al principio en 1808 y 1810, sobre todo en la Constitución de Cádiz. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo español lucha en la guerra de independencia por la religión, por la corona y el altar, por la religión y el rey. No por España. Como siempre, las cosas son ambiguas, es decir, se utiliza mucho la palabra independencia, no es una invención a posteriori, sino se habla de la lucha de independencia, hay un sentimiento muy fuerte contra el francés, como se dice entonces, y por lo tanto hay una reacción primaria muy fuerte. Pero probablemente para la inmensa mayoría, sobre todo de las zonas rurales españolas, que luchan y apoyan y se oponen a los abusos franceses y la presencia francesa, digamos, España se confunde con una España católica y monárquica, o es igual a una España católica y monárquica. Y los revolucionarios de Cádiz entienden que esa situación que se ha creado puede derivar hacia una situación parecida a la francesa y por tanto proclaman la soberanía nacional y una constitución que yo creo que ese sentimiento liberal en ese momento es minoritario. Contradicciones
tanto los protagonistas como los historiadores, porque efectivamente la idea de nación nace liberal. La corona no utiliza con tanta fuerza como los liberales la palabra nación. La soberanía para el rey reside en la corona, no reside en la nación y en el pueblo. Por tanto, el lenguaje nacional es liberal, el sentimiento colectivo español tiene una parte de nacional, pero ese sentimiento nacional va muy unido a la religión y a la monarquía. Por tanto, digamos que hay ahí una contradicción en la revolución liberal española de forma permanente. Si unimos luego el ejército acaba siendo, a mí me gusta mucho una frase de Balmes, que la utilizó mucho también Raymond Carr, yo la he derivado de él, que yo creo que se aplica también por ejemplo, a gran parte de América Latina, ¿no? Balmes dice, a ver si lo digo bien, el poder militar es fuerte en España porque el poder civil es débil, y no al revés. Entonces es la debilidad del poder civil, el fracaso en la construcción del Estado, todo eso lo que acaba haciendo del ejército casi el único instrumento de acción política y de cambio político. América Latina replica en el siglo XX lo que pasa en España en el siglo XX. O sea, el militar esperando en el banquillo para entrar y pues en parte es así. La situación. En parte es así. Nuestros militares del 19 se puede argumentar que son todos o progresistas o moderados, pero que son constitucionalistas, y siempre que hay un golpe militar introducen una constitución. Pero está el factor de las guerras carlistas, que es lo que les hace, los que digamos los hace liberar, los llaman a entrar acá y los hacen entrar. La guerra carlista proyecta a los militares claro. hacia la política, eso sin ninguna duda. Claro. Y nace un prestigio muy grande en muchos de ellos, que son prácticamente el brazo armado del partido político. Y eso acaba creando, digo, que en el 19 uno puede pensar que los pronunciamientos militares españoles no dan lugar a regímenes militares, pero crea una tradición legitimada de intervención militar que luego va a tener su repercusión en el 20. El militar español del 20 se siente legitimado por una tradición a intervenir. ¿Qué le debemos a la historiografía anglosajona? Bueno, yo todo, por lo que ha dicho usted además en la presentación. No, pues lo que ha ido enumerando usted a propósito de lo que yo hubiera podido aprender de Carr, ¿no? Es una historiografía penetrante, prudente, que aborrece las generalizaciones, que muy empirista en el mejor sentido de la expresión, solo se puede afirmar aquello que es verificable, lo demás son especulaciones, ¿no? Y por tanto el estar muy atento a muchísimos aparentemente detalles que pueden parecer marginales y singulares y que resulta que acaban teniendo una gran importancia. La historiografía anglosajona no piensa en grandes periodos de la historia, es muy escéptica ante todo eso, y yo creo que sin embargo ha ido elaborando finísimamente un análisis de la realidad social y de la condición humana muy grande, ¿no? ¿Y por qué España les fascina tanto a los ingleses? Bueno, eso Jeffrey, es parte, Parker, Preston, Carr, bueno... Yo creo que eso es herencia del mito romántico, ¿no? Del 19, es ¿no? El mito romántico, hombre, el romanticismo crea muchas cosas, entre otras cosas España como un país singular, europeo, orientalista y no moderno, ¿no? Y eso atrae muchísimo, ¿no? Igual que Italia en el Gran Tour se convierte en el país de la belleza, ¿no? La encarnación de la belleza y a veces del amor, ¿no? Y de todo ese tipo de cosas. España es un país orientalista, no moderno, singular y distinto. Y por tanto eso tiene una fuerza muy grande. Eso estaría en el origen, ¿no?, del asunto. Luego hay dos cosas en la historia de España, una muy dramática y la otra de enorme importancia, que indudablemente, sin mito romántico, tienen un gran atractivo. Nos guste o no, el Imperio Español. Es decir, no se puede estudiar Europa sin estudiar los Austrias en España, Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Tiene Hugh Thomas, otro. Hugh Thomas empezó con la guerra civil y se ha ido pasando al americanismo, etc. Por tanto, digamos que la enorme importancia de España como gran potencia hegemónica durante unos 150 años ahora nos parece imposible, ¿no? ¿Cómo dice usted que España es potencia hegemónica? Pero lo fue, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Y con cosas, bueno, una cosa es la hegemonía, otra cosa, Velázquez, Cervantes, no son grano de anís, ni muchísimo menos. Bueno, y luego en el siglo XX el drama de la guerra civil, ¿no? Conmocionó tanto y golpeó tanto la conciencia de los contemporáneos que eso ha quedado. Es decir, por ejemplo, alguien como Preston o el propio Hugh Thomas en sus orígenes, pues tratar de, o Malefakis en Estados Unidos, la preocupación por cómo es posible la guerra civil. De manera que la herencia del imperio, mito romántico más guerra civil, pues nos han hecho un país antropologizable y por tanto objeto de atención
por ahí fuera. Para terminar, Juan Pablo, ¿qué idea de España nos queda para el siglo XXI? ¿Qué puede, a partir de, echando la vista para atrás y mirando lo que nos viene, qué idea de España deja la obra de Juan Pablo Fusi? Bueno, pues un país, efectivamente, como decía en la intervención, europeo, una variable europea. En España un país como variable europea. Quiero decir que las estructuras últimas de la vida social, de la vida urbana, de la mentalidad, de las estructuras familiares, etcétera, nuestras, pues son bastante parecidas a lo que está ocurriendo por Europa. Un país que ha tenido, evidentemente, algunos momentos influyentes e importantes en la historia y mucha crisis en los siglos XIX y XX, que posiblemente entró en la época contemporánea, entendiendo por tal a partir de finales del XVIII y principio, ya en la periferia de la modernidad, y con un problema de construcción de Estado, de atraso económico y también, si se quiere, un problema de democracia muy grave, que ha sido lo que ha ido condicionando el siglo XX, que hemos creído que se ha empezado a solucionar bien a partir de la muerte de Franco y la restauración de la democracia y, por tanto, el orden constitucional que venimos, pero que, como vemos, pues sigue teniendo problemas y dificultades, no creo que apocalípticos o muy distintos de muchas cosas que se ven en el entorno europeo o internacional, pero bueno, son nuestros problemas y por tanto a nosotros nos preocupan y nos apasionan de manera preferente. Pues ya se ocuparán los historiadores de contarnos, ¿no? Efectivamente. Juan Pablo Fusi, muchas gracias por venir a Periodista Digital a presentar Breve Historia del Mundo Contemporáneo, editado por Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias.